¿Qué es ser fuerte? ¿Es la mera fuerza física el único medidor? ¿Es quien se impone a la voluntad ajena sin importar el medio? ¿O es la capacidad de aprender constantemente y sobreponerse a los obstáculos? Los guerreros que veremos el día de hoy combinaban todos estos aspectos y más, y compartían la valentía de luchar junto a sus tropas. He aquí los guerreros más fuertes de la historia. Espartaco. Roma marcó su vida. Primero, al ser conquistada su tribu en Tracia, luego a ser obligado a combatir en las legiones, y finalmente al ser condenado a la esclavitud por negarse a luchar. Sus dotes natos de guerrero lo llevaron al Coliseo, donde se dedicó a sobrevivir a las bestias salvajes y a los guerreros acorazados, entreteniendo a los romanos que tanto detestaba. Harto de la esclavitud, en el año 71 a.C., comandó una cuadrilla de 200 gladiadores, los cuales, armados solo con utensilios de cocina, lograron escapar. Roma solo envió fuerzas pobremente armadas para capturarlos, los cuales solo sirvieron para aprovisionar a los ex gladiadores. Las nuevas de sus hazañas pronto llegaron a oídos de los pobres y oprimidos, los que se apresuraron a unirse a sus filas. Aunque las fuerzas llegaron a más de 100.000, pronto las desavenencias internas rompieron el grupo. Espartaco, quien quería escapar por los Alpes, se vio obligado a dirigirse al sur de la Bota. Exhaustos, llegaron a la ciudad de Brindisi, con la intención de cruzar por el mar hacia Grecia o Liria. Pero en esta batalla del río Silario fueron totalmente aniquilados. El cuerpo de Espartaco nunca fue encontrado, mientras que cerca de 20.000 sobrevivientes lograron huir, convirtiéndose algunos en piratas y siendo durante largos años un dolor de cabeza para la República. Musashi Miyamoto. Nacido en la última época dorada de los samuráis, en sus 61 años de vida se dedicó a la espada y a través de esta a entender la vida. Viviendo como un ronin, se batió a duelo contra los mejores espadachines del Japón feudal, siendo la más famosa su célebre duelo con Sasaki Kojiro, de la que salió victorioso. Lo que más le diferenciaba con respecto a los típicos samuráis de su época era su gran adaptabilidad y detallado estudio de sus rivales. Su legado más notable fue el libro de las artes marciales, Los 5 Anillos, usado no solo en el ámbito del combate, sino también económico y político. Musashi se convirtió finalmente en una leyenda, siendo referenciado en múltiples obras de todo ámbito, y estando vigente hasta la actualidad. Leónidas. A diferencia de cómo se lo ha mostrado en la ficción, contaba ya con 60 años en el culmine del heroísmo espartano, la batalla de las Termópilas en el año 480 a.C. La Liga Helena le encomendó aquella misión con el objetivo de retrasar lo más posible a los persas y que de esa forma la formidable flota griega se desplegara más allá de la isla de Eubea. Aún ante una cantidad de enemigos abrumadora, no menor a las 20.000 almas, el anciano rey de Esparta encabezó la lucha, junto a 300 de sus más fieles guerreros. Pero, lamentablemente, lo inevitable ocurrió. Un traidor les reveló un camino a los persas, los cuales rodearon a los helenos, aplastándolos a fuerza de número. Al igual como otras derrotas heroicas a lo largo y ancho de la historia, esta sirvió como envión anímico, lo cual se tradujo en una mayor cohesión, que condujo a los helenos a la victoria final en la célebre batalla de Platea, y con esto la leyenda del rey guerrero Leónidas y sus 300 hombres pasaron a la eternidad. Gengis Khan. Bajo el nombre Temujin nació, hijo de una familia noble del norte asiático. Su suerte pronto cambió. A la muerte de su padre, Yasuhei, él, su madre y hermanos se vieron forzados a huir, viviendo por años como vagabundos, cazando peces y recolectando frutos. La experiencia endureció al joven mongol. A través de sus errancias, formó una pequeña camarilla, con la cual afianzó su poder casándose con la hija de un noble Khan. Por cerca de 25 años se dedicó a unificar los pueblos de las estepas, tras lo cual le fue otorgado el título de Gran Khan, pasando a ser conocido como Gengis Khan el Conquistador. Un formidable ejército y ante una China dividida, pasó 2 décadas conquistando el reino de Xia Occidental y a la dinastía Jin, logrando la conquista efectiva de todo el norte chino, saqueando importantes bastiones como Pekín. En los últimos años de su vida, comienza a conquistar Asia Central, derrotando al Imperio Corasmio. Tras su muerte en el 1227, los mongoles lograron crear el imperio contiguo más grande de la historia, cosechando el arduo trabajo de Gengis Khan. Aníbal de Cartago.
hijo del legendario Amílcar Barca, de él no solo heredó su odio eterno hacia Roma, sino el comando de las fuerzas en Hispania. Tras invadir a la aliada romana en Hispania, Sagunto en el 219 a.C. inició su embestida contra Roma. Su genio se demostró con las maniobras majestuosas que efectuó para cruzar los Alpes en su camino al corazón de la República. En Italia, misma su leyenda, llegaría a su culmine con sus hazañas en batallas tales como Tesino, la junto al lago Trasimeno y sobre todo Canas, en la cual venció un ejército que lo duplicaba en fuerza. Pero la fortificada Roma le resultó inexpugnable, tanto como lo fue la avaricia de los políticos cartagineses, cuyos choques de facciones impidieron abastecer a Aníbal. Finalmente sus esperanzas se esfumaron, pues todos los intentos de los suyos de abastecerlos fracasaron, siendo la peor la derrota de una considerable fuerza cartaginesa en Mesina en el año 207 a.C., comandada por su hermano Asdrúbal. Roma se fortalecía ante un Aníbal que se vio cada vez más acorralado a saquear la bota. Liderando el renacer romano se encontró Publio Cornelio Escipión, quien atacó y conquistó en una serie de maniobras asombrosas la fortaleza cartaginesa en Hispania. Habiendo triunfado la península ibérica, Escipión decidió darle un golpe donde más le dolía a Aníbal, desembarcando en Cartago. Aníbal no tuvo de otra más que volver a defender su hogar, pero Roma ya no era la misma que había sido humillada en Canas. En la batalla de Zama, transcurrida en 202 a.C., Roma destrozó a los cartagineses, ganándose Escipión el sobrenombre de El Africano y obligándoles Roma a firmar una humillante paz. Aún ante la humillación de la derrota, se mostró dispuesto a la paz, pero Roma se había vuelto imparable. Tras años de deambular por distintas cortes asiáticas y ante su inminente captura, decidió quitarse la vida en el 183 a.C. Tamerlán. Pocas veces en la historia se han registrado guerreros de tal calibre, pues imponiéndose no solo a sus enemigos, sino a ser un noble de sangre, logró hacerse el control del Kanato de Chagatai, ya con más de 40 años. 1385 marcaría el inicio de sus 20 años de interminable conquista. Así, Timur el Cojo consiguió restaurar la unidad territorial de los mongoles a lo largo de Asia Central, conquistando Bagdad y saqueando la esplendorosa Delhi. Sus campañas de castigo contra los sirios y sobre todo los otomanos fueron legendarias, así como la derrota que les infligió en Ankara, coronada con la captura del sultán Bayazid I. Sus proezas a estas alturas habían llegado a ambos rincones del mundo conocido. Prueba de esto son la embajada enviada por la dinastía Ming de China y la de Ruy González de Clavijo, enviada por Enrique III de Castilla. Mas el tiempo no se detiene, incluso entre los más fuertes, cerca de cumplir 70 años y en camino a China, con la intención de conquistar a la más reciente establecida dinastía Ming y así restaurar lo que se consideraba el derecho mongolo a gobernar a aquellas tierras. Cae fulminado producto de una enfermedad. Finalmente, incluso con las hazañas del último gran conquistador mongol, su imperio se derrumba, junto al último remanente de la fuerza de los guerreros nómadas. Alejandro Magno. Tras la vorágine de las guerras entre Atenas y Esparta, Grecia quedó devastada. Un reino al norte de la Gélade, considerada por muchos griegos como bárbaros, se impondría en tal situación bajo el liderazgo del gran Filipo de Macedonia. Reinó por décadas con sabiduría y cuando se requería con mano dura, pero la muerte tocó a su puerta en el 336 a.C. Las ciudades-estados que parecían tan leales se rebelaron, mas un nuevo rey, uno que superaría el legado de su padre, emergió, Alejandro III de Macedonia, conocido como el Magno. Pronto mostró sus dotes, sometiendo y apaciguando a las ciudades en 2 años. Alejandro sintió como Grecia le quedaba demasiado pequeña y decidió cumplir el largamente frustrado anhelo heleno, la conquista del imperio persa. Con un ejército pequeño, al cual se le sumaron contingentes de reinos sometidos, logró derrotar al imperio persa, el más poderoso de la tierra, en apenas 4 años, en una serie de legendarias batallas, las cuales le otorgarían su sitial como uno de los mayores genios militares de la historia. Le tomó otros 2 años en sofocar las revueltas internas y organizar el extenso imperio. Como el victoriado liberador de Egipto, fundaría la más célebre de múltiples ciudades que inauguró, Alejandría.
Pero las nuevas noticias traídas por Nearcos, quien remontó lindo, le abrió el apetito para nuevas aventuras. Durante 4 años, partiendo el 328 a.C., se encaminó a la India, conquistando el actual Afganistán y enfrentándose a hordas de elefantes en la India. Pero sus tropas estaban agotadas, rebelándose de tal manera que incluso el obstinado Alejandro desistió de su sueño. De vuelta en Babilonia, enfermó gravemente, falleciendo en 323 a.C. a la edad de 33 años. Aun cuando su ejército no durara mucho más allá de su muerte, el legado de Alejandro fue majestuoso, conectando la cultura occidental con la oriental y esparciendo los conocimientos griegos por el mundo. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la fuerza?